Entonces vamos a entrar ahora en este tiempo de reflexión. Juntos podemos desde su casa también ir leyendo, releyendo este texto para que juntos podamos pensar cómo Jesús en esta tarde nos va a hablar a todos, ¿no? Hemos leído entonces Juan 13 del 1 al 17 y del 31 al 35. En este tiempo, hermanos, hablar de lo que significa las apariencias nos lleva a hablar también acerca de la superficialidad en la que vive la sociedad, ¿no? Hoy en día se dice, ¿no? En los días que corre la gente sabe el precio de todo, pero el valor de nada. O también vivimos en una época en la que ciertas cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades. El valor de la sociedad lamentablemente se ha ido centrando en lo material. Y al centrarse en lo material se ha perdido la humanidad. Se ha perdido la sencillez. La vida cotidiana se ha convertido en una vida superficial. Y por consecuencia se ha creado una sociedad más orgullosa, menos servicial y más pegada a sí misma. Es decir, cada persona busca lo suyo. Desde el mismo sistema, todo está concentrado en obtener lo material. Si vamos a algunas frases o experiencias que muchas personas mencionan en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Napoleón, personaje conocido no precisamente por ser humilde, dijo: no pruebes a un hombre en la adversidad, puesto que si es hombre se levantará. Cuando quieras probar a un hombre, dale poder. El otro aspecto que hace que el ser humano cambie bastante es el poder. El poder político, el poder económico. El poder hace que la persona se olvide de los demás y se centre en uno. Ahí se desvela, se desnuda su verdadero carácter. ¿Qué hacemos frente a todo eso? Vivimos en una sociedad que cada vez hasta puede contagiar a la misma iglesia. Entonces, se dan cuenta que en varias épocas la iglesia se ha contagiado de todo el sistema económico que sucede en cada estación. En la época feudal, la iglesia también hacía ese tipo de prácticas, pidiéndole a la gente un pedazo de su terreno para ser parte de la bendición. En un sistema capital, las iglesias también se han copiado, ¿no? Algunas iglesias en las que el capital económico es mucho más importante que la fe. En fin, podemos seguir enumerando muchas experiencias de la sociedad en la que el ser humano ha dejado de ser humilde, ha dejado de pensar en el otro. Vayamos al texto de Juan. El Evangelio de Juan, que es un evangelio aparentemente difícil, pero muy profundo, que nos presenta a un Jesús que se revela como nuestro Salvador, como el hombre, el Dios que se ha encarnado como hombre, se ha hecho un ser humano para habitar entre nosotros. Aquí en la última etapa ya de su ministerio, Jesús va a señalar el camino del discipulado, la experiencia real del discipulado. No se trata solamente de una enseñanza teórica, sino se trata de algo fundamental para el sostenimiento de un discípulo. ¿Qué va a ser de la vida de los discípulos si no entienden cuál es la misión? Jesús quiere asegurarse de que ellos entiendan el sentido de su misión. En este caso, Jesús revela su servicio y enseñanza. El lavado de los pies, después de tomar la cena, en el contexto judío,
es una humillación. Vemos aquí que Jesús hace algo que sorprende a todos los discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús ya llegaba a su hora, dice, cuando cenaba, después de que esto nos habla, ¿no?, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esto sorprendió a sus discípulos. Jesús, su propósito no era solamente cenar un momento con los discípulos, pasarla bien nada más. Había detrás de todo esto una enseñanza que rompe todo sistema de vida, toda forma de ver cómo es un líder en este caso. En este caso, cómo ver desde los judíos a este Mesías. O lo aceptan como el Mesías siervo, o simplemente lo ven como el Mesías, el rey, el que va a transformar todo. Y ahí hay una gran diferencia. En el contexto judío, como decíamos, esto es una humillación. El ceñirse la toalla era un reconocimiento de su humillación como siervo e incluso esclavo. Si ustedes, por ejemplo, ven en Génesis 21:14, ahí señala que Abraham, al darle el divorcio a su esposa Agar, la ciñó con un manto para que la gente supiese que ella era una esclava. Mayormente había personas en el contexto judío, en la vivencia judía, que expresaban simbólicamente esta condición, ¿no?, ser humillado. Entonces, esta experiencia que manifiesta Jesús, esta práctica sorprendente, les hace pensar a sus discípulos, y hay uno que reacciona de una manera peculiar, como siempre Pedro, el impulsivo, el hombre que quiere estar adelante de todos. Pedro no quiere que Jesús le lave los pies. La primera reacción como ser humano al ver a Jesús es tomarlo simplemente como un Dios lejano que no está cerca, como un Dios que no se va a poner de tú a tú para conversar contigo. Aparentemente Pedro hasta ahora no entendía quién era Jesús, cuál era su misión, cuál era el sentido de la misión de Jesús. Por eso Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies? Jesús dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. ¿Qué pensaba Pedro de Jesús? El gran rabino, el gran maestro, ¿cómo me va a lavar? El Hijo de Dios, el Mesías, ¿cómo me va a lavar? ¿Qué concepto tenía Pedro acerca de ese Mesías que él había andado con él 3 años? ¿Qué concepto tenía un judío acerca de ese Mesías que venía? Si ponemos esta pregunta para nosotros en nuestra realidad, podríamos pensar y decir, ¿qué concepto nosotros tenemos de Dios? De aquel Jesús que vino. Es cierto que dejó la tierra, dices, fue sentado a la diestra del Padre, pero esa era la idea, la intención de Jesús que nosotros entendiéramos eso. Verlo a Jesús que ya es simplemente un rey, un Dios que ya está lejano de nosotros. Quiero precisar lo siguiente.
Hay dos símbolos acá, del testamento de servicio que Jesús propone, al igual que como modelo de discipulado que Jesús espera por parte de sus seguidores. Por otro lado, vemos en el acto la antesala a la muerte del Señor, su disposición a la humillación y al servicio de Dios. Por un lado está la misión mesiánica de servicio y por otro lado está la misión mesiánica en la que los discípulos lo ven como un rey. Servicio o rey. ¿En qué aspecto, cuál de los dos aspectos nosotros miramos a Jesús? ¿Jesús como el siervo o Jesús como el rey? No está mal que nosotros adoremos al Señor como rey, como el Señor de nuestra vida, sino para efectos de nuestra misión es importante entender qué es lo que Jesús quería que nosotros entendiéramos. Y a partir de ahí, practicar lo que Él practicó. Y Pedro no estaba entendiendo eso. Él simplemente dijo, yo no quiero que tú me laves, entendiendo de que Jesús era mayor que él. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también lava las manos y la cabeza. Aún Pedro no seguía entendiendo. Creía que solamente se trataba de una limpieza física o de un acto de Jesús. Jesús le decía lo siguiente: el sentido del servicio debes aprenderlo, Pedro. Si tú no aprendes como yo, no vas a poder hacerlo. Y si no puedes hacerlo, prácticamente no tendrás parte en el reino del Señor. El Señor Jesús marcó la diferencia de otras enseñanzas, de otros rabinos que enseñaban con este mensaje tan sencillo, pero a la vez grande, que va a ser de este movimiento de Cristo un movimiento que transforme el mundo a partir del servicio. La pregunta para nosotros es, como seguidores de Jesús, ¿qué hemos aprendido de Él? ¿El ser servidores, como Jesús hizo con la gente? ¿O simplemente personas que creemos en un Dios que está sentado en un trono y nada más, y no está cerca de la gente? ¿Qué quiso Jesús que nosotros aprendiéramos de Él? Ahí piense un momento en su hogar. ¿Qué cree usted que Jesús quiso que nosotros aprendiéramos de Él? Es cierto, Jesús nos ha enseñado a orar. Es cierto, Jesús nos ha enseñado a alabarle al Señor porque Él también cantaba con sus discípulos. Es cierto que nosotros tengamos esa experiencia espiritual de nacer de nuevo, sí. ¿Pero para qué? Para hacer su voluntad y en este caso, servir unos a otros. La persona que está a su lado es importante, así como usted. Si los discípulos no entendían eso, su misión iba a ser un fracaso. Porque aquí el tema es si te has dejado enseñar por el servicio de Jesús o has impuesto tu propia religión en la que usted es el que dirige su vida. ¿Y Jesús no participa en su vida? Si es así, como se ha manifestado el servicio en su vida como creyente o como cristiano, Jesús no ha hablado en su vida. Ambas cosas, de amar a Dios y amar al prójimo, tienen que estar juntos. Jesús no hablaba de una teoría, sino de la práctica enlazada con el corazón. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo sobre el amor. Si no tienes amor, nada somos. Pedro no lograba entender a Jesús como ser un servidor. ¿Era simplemente un acto de hacer algo por el prójimo? Mucha gente hoy piensa que no es necesario hacer las obras porque eso no sale. Y simplemente no lo hace.
Sin embargo, en el libro de Santiago dice: la fe sin obras está muerta. Hablaba de una relación en la cual no se puede romper entre la fe y la obra. Jesús quería que sus discípulos entendieran esa relación profunda entre el creer y hacer. Pero no es así de simple, simplemente de, bueno, lo hago y punto, sino es un estilo ya de vida que tiene que marcarse todos los días en nuestra vida. Jesús entonces es el centro de esta experiencia. No es un acto simplemente de filantropía, de qué bonito hago las cosas por lo demás. No, Jesús es el centro de esta experiencia. Él se pone como el ejemplo a seguir, y que esto nace a partir de su sacrificio. Porque recuerden que primero tomó la cena, a partir de ahí nace este servicio. No nace así porque de la nada está de moda servir, no. Como a veces, ¿no?, pasa hoy en día, ¿no? Está de moda servir a un grupo de personas, nada más porque todo el mundo lo hace. No. Jesús ya había anticipado que Él iba a dar su vida por nosotros en la cena, entregar su cuerpo, derramar su sangre por cada uno. A partir de esa experiencia, uno puede dar ese servicio. Gracias a que el Señor ha tocado el corazón, ha transformado la vida de muchas personas. Así que Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Es ese Pedro que se cierra a entender lo que significa el servicio. Aceptar el servicio y la humillación de Jesús es a su vez convertirse en parte heredero de Jesús. Más allá de ser servidos, los seguidores de Jesús debemos estar dispuestos y dispuestas a servir. Así como hemos tomado el servicio y humillación como modelo para el discipulado del cristiano y cristiana, de igual manera, el amor que ha mostrado Jesús, amor que se define en entrega y sacrificio, debe ser nuestro modelo a imitar. Nada debe detener eso. A veces escuchamos mensajes en nombre de Jesús diciendo que no es necesario hacer estas cosas. Y por esas razones se divide la iglesia. Y no pensamos en los demás porque decimos: eso ya no es importante. Nos encerramos en los templos solamente a orar y cantar, pero olvidamos a nuestro prójimo. Y Jesús remarca diciendo estas palabras, ¿no? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El acto simple de lavar es un acto simbólico, pero muy significativo, que marca el camino, la pauta para un discipulado real. El considerar al otro. ¿Qué significa el servicio a la otra persona? ¿Qué significa estar al tanto de la otra persona? Jesús se humilló para lavar los pies. La primera actitud es estar dispuestos a ver la necesidad del otro. Aparentemente ese hermano, hermana o amigo o amiga no necesita, quizás porque no nos hemos acercado a preguntarle qué pasa. Hoy en día tenemos tantos medios de comunicación para comunicar, para expresarnos, para dialogar, para preguntar. Ahora no hay excusas para decir: no he podido comunicarme con tal persona. ¿Qué está pensando la otra persona? ¿Qué está pensando su vecino? ¿Qué está pensando el amigo o el compañero de la universidad?
¿Qué está pensando su familiar cercano? ¿Qué necesidad tiene? Y no solamente estamos hablando de necesidades materiales. El servicio es amplio, es integral. Hay personas que simplemente necesitan ser escuchados o escuchadas. Otras personas necesitan ser aceptados, aceptadas. El servicio es pensar qué necesita también el otro. Es también el acto y el contacto físico. A veces no queremos tocar a esa persona porque está sucia, o esa persona porque es diferente a nosotros, supuestamente. El contacto que hace Jesús con sus manos y los pies es un contacto también de afecto, de amor. Hoy en día hemos visto con mucha alegría, a pesar de que no es una institución religiosa, ¿no? En Lima han abierto un espacio para los indigentes, la gente de la calle, que por este tiempo no tiene casa, o sea, siempre no han tenido casa, pero en este tiempo se han dado cuenta que existen. Entonces, en la Plaza de Toros de Lima han abierto un albergue para los ancianos, la gente de la calle. Esta pandemia ha permitido que estas personas de la calle sean atendidos. Ha sensibilizado el corazón de las autoridades. Y están comiendo comida gourmet, comida que a veces ellos mismos dicen nunca hemos comido. Esas experiencias hacen y conmueven al ser humano, nos hacen más seres humanos. ¿Cuánto más usted y nosotros que estamos todos los días involucrados en la tarea del Señor? Hoy el Señor nos vuelve a recordar, porque sé que sabemos, nos vuelve a recordar nuestra misión. Hagan lo que yo he hecho. Sírvanse unos a otros. Estén pendientes de la vida de los demás. No para criticarles, sino para ayudarles, para animarles, para fortalecerles. Y por qué no también para suministrarles alguna ayuda de alimentos o de economía. Todo se puede en esta vida. Y el Señor no nos va a dejar abandonados a quienes ayudan, porque dice también en la Biblia que el Señor no olvida al que se acuerda del pobre. Y este no es un discurso de una tendencia teológica para acá o para allá, es simplemente el discurso de Cristo acerca del amor. El Señor, por eso al final dice en el versículo 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Hijitos, estaré un poco con ustedes, pero les da un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. Esa experiencia remata diciendo Jesús que todo esto se trata de amarse unos a otros como Él nos ha amado. Si usted ha hecho muchas vigilias, ayunos, oraciones por acá, por allá, pero todavía hay rencor en su corazón, todavía hay indiferencia con las otras personas, todavía hay discriminación en nuestros corazones, de nada sirven estas cosas. El discipulado debe estar marcado por el servicio, la humildad, que implica para este servicio pensar en los otros. Y vamos a pensar, vamos a recordar cómo también Jesús lavó los pies en los hogares de forma simbólica. Hemos pedido a una familia que también pueda representarnos
esta escena. Es una escena tan maravillosa del servicio a los demás. A veces pensamos que las personas tienen que hacer las cosas para nosotros y no pensamos que nosotros podemos hacer las cosas para ellos también. Hijos a padres o padres a hijos. Vamos a ver esta escena brevemente en una familia. Para